Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis verbal. Vamos a ver las 20 acciones de Argentina el 17 de octubre de 2021. Sí, así que vayan preparándose, poniéndose cómodos porque vamos a hacer un repaso, al menos lo que pasó en la semana. Sí, acuérdense que todos los que no se hayan sumado al grupo de Telegram, bueno, los invitamos. Si se descargan la aplicación, nos buscan. Sí, dejamos los enlaces también en la descripción. Y acuérdense que todos y cada uno de los análisis que vamos a ir viendo es mi visión particular. Cada cual tiene que operar con su propio sistema, hacer su propio análisis. Así que ya vamos a arrancar en principio con Aluar. Y si vemos Aluar, empezamos ya con, bueno, un activo que venimos viendo en los meses, las semanas anteriores, que es un activo muy fuerte, una clara tendencia alcista de fondo, sí, muy fuerte. Creo que este es uno de los activos que vengo repitiendo video a video de lo más fuerte del Merval. Sí, ahora, bueno, con un timing que no es muy bueno, es decir, a qué nos referimos, estamos cerca otra vez de ir a buscar máximos en los 71,39 pesos. Y algo muy interesante para poder resaltar esta semana, o digo muy interesante al menos de muy corto plazo, es que cerramos este gap, este pequeño gap bajista que nos había dejado en la zona de los 65,09, ¿sí? Con una vela casi completa alcista, muy interesante. ¿Por qué? Porque después de esta pequeña consolidación parecería que, bueno, nos iríamos a buscar otra vez el único máximo que tiene en los 71,39, en una clara estructura de máximos y mínimos crecientes, al menos desde que vino a testear esta zona, la zona de la media de 200, zona que, bueno, nos regalaba esta figura triangular que ni más ni menos, después sí la tuvimos con una subida mucho, digamos, con una fortaleza, una fuerza en la subida muy clara. Y ahora los únicos soportes, al menos un poco más relevantes, son los 55,35 y los niveles FIBO de todo este último impulso de marzo, que ni más ni menos venimos subiendo un 412% desde marzo a la fecha. Ojo, porque no tuvimos casi un retroceso a nivel FIBO importante. Sí, esta caída que tuvimos de aproximadamente un 26%, que bueno, a comparación de este 400 que tenemos, no es muy proporcional esta corrección, pero es un activo que, como decimos, en el largo plazo suele ser muy fuerte, al menos este sector de la bolsa argentina. Y bueno, niveles FIBO, como decimos, el 38 que pasa por los 49,32, y esta es la zona que, al menos desde mi punto de vista, no tendríamos que perder de mediano a largo plazo, los 35,70. Ya si venimos a corregir a la zona de la media, habría que prestar atención, quien esté afuera. ¿Por qué? Porque podría dar alguna chance de poder incorporarnos después de correcciones como la tuvo acá, como la tuvo, por ejemplo, acá. Fíjense que estuvo del 2018 hasta el 2019 casi corrigiendo, inclusive marcando en un pequeño corto plazo bajista, ¿sí? Hasta que se volvió a lograr incorporar por arriba de la media 200, romper máximos anteriores, y bueno, ya después sabemos lo que pudo hacer. Pero bueno, a esto me refiero con que el timing no es muy bueno, ¿sí? No es bueno porque estamos otra vez volviendo máximos. Es un claro mantener quien la tenga en cartera. Y bueno, lo que recién comentábamos también tiene que ver con los indicadores. Tenemos un RSI en 78, zona de sobrecompra, lo mismo el MACD dando compra por arriba de 0. Y un estocástico que no estamos en zona de sobrecompra, dando compra. Así que veremos, es un claro mantener, o en algún momento de que tengamos una corrección o consolidación larga en el tiempo de varios meses, sí se podría poder, al menos se podría intentar una incorporación para quien esté afuera. Así que vamos a la siguiente, vamos al sector bancario, BBVA, Banco Francés. Y si vamos a Banco Francés, bueno, no voy a volver a repetir lo que ya vimos generalmente en los videos anteriores. Les recomiendo que vayan siguiendo semana a semana, ¿sí? Los distintos activos, los distintos sectores, que puedan evaluar todo el análisis que hacemos, al menos de una forma un poco más de mediano, largo plazo primero, y después seguirse al corto plazo. ¿Por qué? Porque algo muy interesante está pasando en todo el sector bancario, al menos esta semana, estos meses. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo con Galicia, lo estamos viendo con algunos activos de este sector, que no es la excepción Banco Francés, porque después de haberse puesto por arriba de la media 200 casi aproximadamente a mediados de este año, volvimos a testear zonas por debajo de la zona de la EMA 200, que pasaba por los 3,19 centavos de dólar. Estamos viendo el ADR, y acá fíjense, tuvimos casi un doble suelo cumplido, estructura cumplida y cumplida con mucha fortaleza, con volumen comprador entrando. Y lo único que sí fue un poco más preocupante es que si marcamos o trazamos este último impulso bajista, el 61.8 Fibonacci, que pasa por la zona de los 4,69 centavos de dólar, es el que ahora le está costando. Fíjense, tuvimos casi un doble testeo a esta zona, y otra vez a caer hasta la zona, al menos la media móvil exponencial de 50 periodos, que se está agarrando al menos en esa zona. Pero muy interesante porque los máximos y mínimos en el precio, fíjense, sí le está costando los máximos. Esta es la zona, como digo, la que hay que quebrar.
Y ni que hablar esta zona, la zona de los 6.32, para ir a buscar cerrar el gap bajista de las PASO, que ya lo venimos viendo en los videos anteriores, pero de corto plazo va mejorando, mantiene la media de 200. Este es el primer gran soporte que no tiene que perder, al menos Banco Francés, los 3,44 centavos de dólar. Y si ya perdemos la zona de los 2,95, habría otra vez deterioro de corto plazo, pero los máximos y mínimos en el cortísimo plazo son crecientes, ¿sí? Esa estructura al menos daría a pensar, sí, que, bueno, al menos se está generando otro movimiento en el sector bancario, en el sector también, por ejemplo, del banco francés. ¿Y por qué es interesante también esto? Porque en cuanto a indicadores venimos bastante purgados. Fíjense el RSI por arriba ya de 50 en 59, lo que tiene que ver con un MACD. No dio compra todavía, pero venimos con indicadores bastante purgados. Cuestión interesante porque no llega cansado a mantener la zona de la EMA 200 como soporte dinámico y estaría por dar, en este caso también compra, el MACD, este gran indicador, y el estocástico saliendo de la zona de sobreventa casi a mitad de gráfico dando compra, así que indicadores purgados, interesante también, al menos Banco Francés, y vamos a ver también a lo largo del video otros activos del sector bancario, así que es un claro mantener de corto plazo y ver esas zonas claves de soporte que marcamos en los 3,59, 2,95 y bueno, estas zonas, sobre todo los 2,49 centavos de dólar. Así que vamos a la siguiente es macro. Y sin irnos del sector bancario, bueno, fíjense que macro es algo muy similar. No, vuelvo a repetir, no voy a hablar del periodo alcista que tienen estos activos que son cíclicos. Ya lo vimos en el video anterior. Quien no lo haya visto, bueno, lo invito a poder ver también ese análisis que hicimos de cómo se podría llegar a estar revirtiendo una tendencia inclusive de largo plazo en el corto plazo, ¿sí? Para que esto esté revertido de largo plazo todavía falta y mucho, ¿sí? Pero fíjense que empezamos a tener quizá una reacción de punto de vista de lo técnico en todo el sector bancario. Macro no es la excepción. Tenemos esta directriz bajista rota, ¿sí? Al alza, ya hace bastante, casi a mediados de este año, y sobre todo después de haber roto con volumen comprador y con estas grandes velas alcistas, fíjense la zona de la media 200, de haber roto el máximo anterior que pasaba por los 18.84, y sobre todo algo muy interesante que pasó esta semana, vinimos a testear doble, casi en 2 oportunidades, la zona de la media 200, que si empieza a ser soporte dinámico, cuidado porque empieza a cambiar la perspectiva también para Banco Macro, que tiene la primera resistencia en los 17.55, en los 21.20, que es el máximo anterior, al menos después de haber roto el máximo de los 18.84, y lógicamente este ya venía con una estructura triangular, cumplía al alza hasta los 19.50, que ya la cumplió, así que esa estructura también está cumplida por análisis técnico. Y respecto al retroceso que tuvimos, sí, desde la caída, al menos desde que fuimos a rebotar a la zona de la media de 200, tenemos recién la zona del FIBO 61.8 en los 28.66, y esta zona, la zona de los 38,71 y la zona de los 40,28, es la importante, es la zona al menos relevante también para Banco Macro. ¿Por qué? Porque tendríamos que después ir a cerrar, sí, esta zona, la zona del gap, ¿sí? La zona del gap bajista que nos dejó después de la caída de las PASO. Así que mejora de corto plazo, habría que darle un poquito más de espacio quizás, ¿sí? A Banco Macro para que vuelva otra vez a seguir, a ver qué pasa con este máximo, particularmente que dejó en los 21,20, y sobre todo si rompe este máximo anterior, los 17.55, pues está consolidando sobre esa zona. Y en cuanto a indicadores me gusta también porque no estamos en niveles de sobrecompra clara. En 62 el RSI ya por arriba de 50, así que un MACD acá por debajo de 0 parecería dando compra ya, y un estocástico más cerca de la zona de sobreventa que de mitad de gráfico, dando compra. Así que interesante, también indicadores purgados. Si mejora todo el sector bancario, este no estaría exento también de ir de a poquito, escalando, y sobre todo de no romper el mínimo anterior, los 13,13 centavos de dólar, y ni que hablar la zona de los 12,25 y los 11,61. Ya por debajo de esa zona, bueno, estaríamos siguiendo lo que es la estructura de largo plazo, así que es todavía de mediano a largo plazo del 2018, que es bajista. Así que veremos si la parte cíclica también en este activo empieza a mejorar, tal como lo acabamos de ver también en BBVA Banco Francés, y vamos a ver también en Galicia en Superviel más adelante. Así que vamos a la siguiente es Bima. Y vemos a Bima que este es un activo que me gusta bastante. ¿Por qué? Porque bueno, si bien tiene un histórico cortito desde el 2017 a la fecha, no tiene un histórico como otros activos que solemos ver generalmente que superan al menos en este aspecto a Bima, pero Bima la verdad que viene en un canal alcista bastante claro, que esta semana dejó una vela interesante sobre la base, ¿sí? de este canal, de este pequeño canal alcista que tenemos, con única resistencia en la zona de los 860 pesos, y interesante que tenemos también la zona quizá de los 836,11 como
otra resistencia interesante, al menos de corto plazo. Pero de romper este canal, y si tenemos correcciones al menos a la zona de la media 200 que pasa hoy por los 706,37, o la zona de niveles FIBO 617,59, o los 469.10, que no es la zona que no tiene que perder, que es esta zona del suelo, ¿sí? Que bueno, sirvió de casi un doble suelo activado y con objetivo cumplido hasta los 771 pesos con volumen comprador, que esto nos avisaba también. Digo, porque hay que verlo al análisis técnico como un mapa, ¿sí? Nos va dando todas estas pistas, todas estas, al menos todas estas señales para que nosotros podamos seguir el precio tranquilos, ¿sí? Ahora el timing no es bueno porque estamos casi otra vez en máximo, estamos casi otra vez en 860,14, aunque las pautas de velas, fíjense que le está costando caer, fíjense siempre que viene a la base del canal nos deja velas como estas, nos dejan aumento de volumen comprador, que no lo tuvimos acá, ¿sí? Fíjense que no tuvimos aumento de volumen comprador por arriba de la media al menos en el indicador de volumen, pero interesante lo que está haciendo. Si corrige un poco más y anula este canal, no pasaría absolutamente nada. Y en cuanto a indicadores, vienen purgándose en 46 el RSI, no llegamos a la zona alta de 50, un MACD en venta todavía por debajo de 0 y un estocástico dando compra, intentando salir de la zona de sobreventa. Los indicadores más purgados que otra cosa, eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, si dan todos compra y arranca otra vez esta fase de sucesión de máximos y mínimos crecientes en el precio, nos podría indicar que iríamos a atacar nuevamente los 860.14 y seguir esta estructura al menos de mediano o largo plazo, de mediano plazo, mejor dicho, en este activo de casi mayo del año pasado, de máximos y mínimos crecientes en el precio muy muy fuerte. Así que muy interesante Vima, aunque el timing no es el mejor, como decimos, habría que esperar alguna consolidación, alguna corrección a niveles FIBO, la EMA 200 para poder incorporarla, pero un claro mantener para quien la tenga en cartera. Vamos a la siguiente CEPU. Y CEPU y todo el sector energético en general, muy muy bien. Esto lo venimos viendo más allá de esta tendencia todavía de mediano plazo bastante bajista. Y que todavía es interesante ver lo que está pasando con CEPU, porque me daría la sensación a mí que esta semana podríamos llegar a niveles muy muy interesantes en CEPU. ¿Por qué? Porque luego de romper esta directriz bajista que ya lo veníamos avisando en el canal, y en esta parte fallamos, ¿por qué? O falló CEPU, mejor dicho, porque vino a intentar quebrarla, no pudo, se volvió a meter por debajo, se volvió a meter inclusive por debajo de la media de 200, lo que nos daba un poquito de alguna señal de debilidad en el activo, pero los 1,92, sí, que era en este caso el mínimo anterior, no lo había roto. ¿Y qué pasó? Nos venimos a poner muy rápido por arriba de la media de 200 periodos, ¿sí? Acá entró un poquito de volumen comprador, inclusive en CEPU, y sobre todo después, casi aproximadamente hace un mes y medio, 2, que quebramos esta zona, la zona de la directriz bajista, y con apoyo en la zona de la media. Esto ya nos indicaba, creo que es la primera vez en mucho tiempo que CEPU, luego de romper la media de 200, usa la EMA de 200 como apoyo, ¿sí? Esto es muy interesante verlo. ¿Por qué? Porque probablemente después de alguna corrección tendríamos que volver a ver lo mismo, tendríamos que volver a ver que la EMA de 200, al menos está como soporte dinámico del precio, ¿sí? Eso va marcando un poco la tendencia, al menos de corto o mediano plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo, bueno, está claro que todavía le falta bastante a CEPU y, bueno, a varias del sector. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que pasa con Transener y con Pampa también, pero fíjense que acá tenemos el único soporte en los 2,90 y sobre todo la zona de los 2,65 centavos de dólar. Estamos viendo el ADR en dólares. Y fíjense acá que, bueno, ¿qué zona tendríamos que llegar esta semana? ¿Por qué me detengo un poquito más en algunos activos que vamos a ver esta semana? Porque si rompemos la zona de los 4,14, rompemos el FIBO 61.8 de todo este último impulso a la baja que tuvo CEPU, después de este rebote que había tenido casi intentando cerrar el gap bajista, que esta es la zona también que tiene que ir a este máximo en los 5,47, es una de las zonas más importantes porque después de eso nos quedaría ir a buscar cerrar el gap bajista de las PASO en los 8,25, y la verdad que lo viene haciendo muy muy bien, y mientras siga por arriba de la media 200 que está, fíjense, apuntando al alza, muy muy fuerte, aumento de volumen comprador, empieza a aparecer al menos compra, muy interesante. Lo único que sí, los indicadores están muy sobrecomprados, quizá alguna corrección de corto plazo no le vendría nada mal para purgar indicadores. ¿Por qué? Porque el RSI lo tenemos en 76,
un MACD dando compra por arriba de cero y un estocástico también casi llegando a la zona de sobrecompra en compra. Así que, pero mientras mantenga estas zonas de la media 200 o niveles de soporte anteriores en 2,90 o el máximo anterior, fíjense que también podría actuar como zona de soporte en los 3,40, no pasaría absolutamente nada, y ver qué pasa si rompemos esta zona de la zona de los 4,14, porque nos habilita ir a buscar este máximo y después de este máximo ir a cerrar el gap bajista de las PASO, como decimos. Así que esa es al menos la tesis que tenemos de corto plazo en CEPU. Vamos a la siguiente, que es COME, Comercial del Plata. Y en Sociedad Comercial del Plata, en COME, lo que vemos es todavía una tendencia muy fuerte, y que lo que pasó esta semana también creo que reivindica un poco este sentimiento alcista que está experimentando COME, después de que, fíjense la caída que habíamos visto en el video anterior del COVID, recuperó muy rápido máximos de toda su historia en 2,10 centavos, sí, de pesos, no de dólar. En este caso estamos viendo la acción argentina, máximos y mínimos crecientes en el precio. Todavía sigue esa estructura alcista, cumplido este triángulo de muy corto plazo, o casi cumplido en los 5,64, todavía no lo terminó de cumplir, pero casi la estructura está completa, ¿sí? Y único máximo, no tiene resistencia, es un activo que está en proceso de subida libre, y tiene único máximo anterior en los 5,53 pesos, que lo más probable es que vaya a buscar quebrarlo y siga esta subida muy fuerte que está teniendo COME. Mucho volumen comprador entrando, casi fíjense entraron algunas ventas, pero ni siquiera con estas ventas que entraron pudiera hacer que se detenga esta inercia alcista, que no implica que va a seguir subiendo. No sabemos lo que va a ser el precio, por eso nos manejamos con análisis técnico y sobre todo con las zonas de soporte clave, que podríamos marcar esta zona, la zona de los 4,80, y sobre todo niveles FIBO que, bueno, acá estamos bastante lejos, esa es la realidad. Para quien quiere incorporarse, creo que el timing ahora no es el más indicado, habría que esperar alguna zona, alguna corrección clara, alguna pauta al menos de que nos dé alguna guía para poder nosotros sumarnos a este activo. Es un claro mantener quien la tenga en cartera sin lugar a dudas. Los soportes claves pasan por la zona de los 3,77, 3,80, ¿sí? Centavos de pesos, ¿sí? Y el FIBO 61.8 en 2,67. Así que COME muy fuerte, muy alcista. Inclusive esta vela que nos dejó martillo, vela chiquitita, en realidad no nos indica tanto, pero nos indica que dejando esta mecha hay más presión compradora que otra cosa. Interesante, entra volumen comprador en las últimas sesiones, muy interesante las pautas que nos va dejando también COME, inclusive con indicadores la verdad que muy sobrecomprados. Tendría que purgar esto en algún momento, como ya lo hizo, fíjense, al menos con una consolidación. En 74 el RSI, un MACD dando compra por arriba de cero y un estocástico también en zona de sobrecompra, intentando curvarse para volver a dar venta en 90, muy sobrecomprado, pero un activo muy fuerte. Es un claro mantener y incorporar alguna corrección cuando haya una pauta clara, como por ejemplo tuvimos acá. Fíjense donde el activo lateraliza, nos da una pauta, obtiene muchos toques en la zona de la media y ahí quizá era un buen timing. Sí, no ahora porque estamos en subida libre, estamos cerquita de máximos, así que, pero es un claro mantener para quien la tenga en cartera. Así que vamos a la siguiente es Cresud. Y si vemos a Cresud, bueno, acá tenemos otro activo que vuelvan a ver, si esto se los recomiendo el video de la semana anterior también, porque esta estructura, fíjense que acá veníamos del 2013 hasta el 2018 con máximos y mínimos crecientes en el precio. 2018 caída muy fuerte, hacemos un pequeño resumen de lo que habíamos comentado en los videos anteriores, y obviamente el gap de las PASO yo creo que es la resistencia más importante que tiene Cresud de mediano plazo. De corto plazo, ¿qué está pasando? Bueno, algo muy interesante. Este activo lo venimos siguiendo desde la ruptura de la directriz y obviamente después de que rompió la zona de la media 200 con volumen comprador otra vez apareciendo casi aproximadamente en enero de este año, y después de eso, fíjense, todos los retrocesos que tuvimos en la zona de la media sirvió como apoyo. Esto es lo que vimos, o lo que al menos les intento comentar por ejemplo, el sector bancario, que ahora recién volvió a incorporarse, por ejemplo, por arriba de la zona de la media. Hay que evaluar que estos toques también sirvan de soporte para ir acompañando una tendencia que vaya cambiando en el corto plazo. Y pero muy interesante lo que está pasando con Cresud, al menos en el corto plazo, porque tenemos un canal bajista, el cual, ojo, cuidado, ¿por qué? Porque entra volumen comprador, porque ese volumen comprador cuando ingresa lo hace poniéndose por arriba de la media de 200 periodos, al menos en gráfico diario, y que si rompemos la zona de los 5,71 centavos de dólar, porque estamos viendo el ADR, sí que tiene Cresud, nos podría habilitar ir a buscar como mínimo los 6,90 centavos de dólar. Veremos si rompen esta zona, veremos si consolida un poquito más, pero en caso de ruptura, que yo creo que es inminente, al menos al alza, ahora vamos a ver por qué también,
podría ser interesante para poder incorporar este activo. ¿Por qué? Porque el timing no es tan malo. Venimos casi, sí tendríamos un doble techo activado que únicamente lo desactiva si rompe la zona de los 6,84, pero esta estructura de máximos y mínimos crecientes en el precio podría llegar a dar la sensación de que rompiendo esta estructura y activando este canal al alza nos da esta proyección, una proyección hasta los 6,91 centavos de dólar, y sobre todo si mantiene la zona de los 4,78 de mínimo anterior y la zona de FIBO 61.8, que podría ser esa la zona o esta zona, la zona del stop loss, y ir a buscar obviamente después todo esto por arriba. Le queda mucho por crecer y sobre todo ¿por qué? Porque en el corto plazo ya está mostrando mejoría, al menos por la zona de la EMA de 200. Así que muy interesante en cuanto al timing y sobre todo si activa esta estructura que todavía no la tiene activada. ¿Por qué? Porque aparte si la activa va a cancelar este doble techo de corto plazo hasta los 4,44. Así que me gusta bastante Cresud. Lo que tiene que ver con indicadores sí es la única parte un poco más que me dejaría pensando, porque tiene indicadores ya bastante sobrecomprados en la zona de 72 el RSI, un MACD en compra por debajo de 0 y un estocástico acá que está llegando a la zona de sobrecompra, pero veremos si quizá consolida un poquito más, rompe máximo anterior, activa este canal desactiva el canal bajista, activa esta estructura al alza y si anula obviamente ese pequeño doble techo que tenemos de corto plazo y ya otra vez volvemos a tener la EMA 200 como soporte dinámico para seguir la tendencia alcista de corto plazo, ¿sí? Y para ir a buscar cerrar todas estas zonas de resistencias anteriores. Así que eso es Cresud, me detuve un poquito más. Ahora vamos a la siguiente con Cablevisión. Y con Cablevisión, bueno, algo similar a lo que hablamos, vamos a comentar algo muy similar a lo que hablamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un activo que ha tenido periodos muy malos, 2018 cayendo sin parar hasta el 2019, a veces el análisis técnico, porque leo comentarios que dicen que el análisis técnico no sirve o que el análisis técnico, no nos indica lo que hay que hacer. Sin lugar a dudas no nos dice dónde va a ir el precio, pero nos da pautas y sobre todo nos da pautas de cuándo no hay que estar en el activo. Fíjense, esto ya nos lo venía indicando del 2018, que venía con una caída haciendo máximos y mínimos decrecientes. Y sobre todo, fíjense, esta fue también una indicación, al menos desde el punto de vista de lo técnico, acá chocando con la media 200 sin poder superarla, y rompiendo mínimos anteriores. Acá ya no había que estar en el activo, se volvió un activo bastante débil. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que volvimos a recuperar la zona de la media 200 con ruptura y con apoyo casi en 3 ocasiones. Fíjense, esto lo pongo a modo de ejemplo también para que ustedes lo puedan ir viendo, porque se ve muy gráfico también a veces valga la redundancia en el gráfico, 1, 2, casi 3 apoyos y sigue una estructura al alza. Casi rompimos la media 200 y era un poquito más una preocupación, pero estos mínimos anteriores, fíjense que si bien acá marcamos un mínimo en los 210,91, recuperación muy rápido, otra vez a la zona de la media de 200 y no volvió a mínimos anteriores, así que eso nos marcaba una pauta interesante. ¿Y dónde estamos ahora? Muy interesante, después de haber cumplido esta zona de casi doble, triple suelo, hasta la zona de los 449,30, y ahora después de haber retrocedido, sí dejando este gap que es una resistencia. ¿Por qué? Porque fíjense, fuimos a rebotar esta vela doji libélula muy interesante que nos indicaba que había fortaleza compradora, hizo que se produzca este rebote que tuvimos hasta al menos la zona de los 421.96, donde pasaba el gap bajista que dejó de muy corto plazo, que bueno, eso nos indicaba también que esta es la zona que era que ver de corto plazo. Y muy interesante esto, porque tuvimos este pequeño apoyo en la zona de la media 200 que la mantiene, sí, después de haberse puesto por encima, que es la zona de soporte clave, esta la zona de los 359,69 y esta zona de suelo, los 322,63. Ya por debajo de esa zona, bueno, tendríamos un deterioro claro, porque tendríamos que ir a buscar la zona de los 266,19 o los 245,82. Ya por debajo de esta zona habría que estar afuera, porque habría al menos no podríamos volver a superar los máximos anteriores, que primero cerrar este gap bajista, y después ir a buscar la zona de los 465,28, ir a buscar obviamente cerrar esta zona de casi triple resistencia de los 491,82 y esta el máximo de toda su historia en 559,88. Así que mejoría de corto plazo en Cablevisión, ni que hablar. Y los indicadores no están tan purgados, están casi entrando algunos en zona de sobrecompra, por ejemplo el RSI en 67, un MACD dando compra por debajo de 0, pero entrando por arriba de 0, por la parte alta, y el estocástico saliendo de la zona de sobreventa ya hace bastante, dando compra casi en mitad del gráfico. Habría que ver si rompemos esta zona,
me parece bastante interesante también el timing que tiene, al menos en el corto plazo, Cablevisión. Ni que hablar porque también va entrando volumen comprador, ¿sí? Fíjense que las barras de compra, si al menos superan la media en este indicador. Así que interesante Cablevisión también, a tener en cuenta, sobre todo si no pierde la zona de la media de 200. Vamos con la siguiente. Y la siguiente es Edenor. Acá también nos apoyamos en el ADR, ¿sí? La cotización en Estados Unidos. Y volvemos a repetir que desde el 2013 hasta el 2018 tuvimos esta clara perspectiva alcista. Sector energético, sector cíclico. 2018 tuvimos obviamente un desplome brutal después de haber roto mínimos anteriores, puesto por abajo de la media 200. Empezaba a ingresar volumen vendedor también. Y un testeo, casi acá ni siquiera llegamos a tener un segundo testeo. Y este gap bajista después de las pasos que nos terminaban de confirmar, en el peor de los casos para un inversor de mediano plazo, que había que estar afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque después tuvimos toda esta caída, tuvimos volumen vendedor muy claro, este gap ya nos avisaba, como digo, de que se venía un poquito, no lo peor, pero de que se venían también más caídas inclusive, y después de haber cumplido este triángulo al alza a los 7,17 centavos de dólar, compartido en el canal antes de que se active y antes de que obviamente tengamos esta ruptura en la zona de la media de 200, con acá sí ingresando volumen comprador claramente, retroceso a la zona de la media sin perderla, y sobre todo ahora tenemos una media de 200, fíjense, ascendente, y una figura, yo creo que bastante clara, al menos mientras no la desactive, de esta especie de banderín, de bandera, hasta los 10,51 por proyección, ¿sí? De esta pauta técnica, de esta estructura técnica hasta los 10,51 centavos de dólar. Zona que muy interesante si se llegara a cumplir esta estructura. ¿Por qué? Porque iríamos a buscar, primero, vulnerar los 8,29 centavos de dólar y ir a cerrar después, ¿sí? Después de romper el máximo de los 9,96, la zona de gap, ni más ni menos bajista de las PASO, ¿sí? De las PASO del 2019. Así que muy interesante. Se vuelve Edenor, se vuelve todo el sector energético en general, y mientras no se pierdan los soportes clave de los 4,99 centavos de dólar, ni esta zona, la zona de los 4,15, sería un claro mantener, y el timing tampoco acá es tan malo. Quizás podríamos esperar alguna corrección a niveles de la media, y que, bueno, tenemos, como vuelvo a repetir, esta figura todavía en el gráfico activada. Y lo que tiene que ver con sus indicadores, en 47 el RSI acá corrigiendo por la parte baja, por debajo de 50, un MACD purgado, muy interesante porque ya está purgado el MACD, dando venta igual por arriba de 0, y un estocástico dando venta casi a mitad de gráfico. Así que veremos si esto le sirve para poder corregir, consolidar un poquito más e ir a buscar obviamente estas resistencias para ir a cerrar luego en estas semanas que vienen o meses el gap bajista de las PASO, ¿sí? De las PASO del 2019. Así que eso es Edenor. Vamos con la siguiente. Y la siguiente, ojo, papel y lápiz, porque muy interesante. Vamos a hablar de Galicia, ni más ni menos. Hablamos de Pampa, hablamos de YPF, pero Galicia no hay que perderla también de vista, porque, bueno, tuvimos, volvemos a repetir, 2013, momento cíclico de la bolsa, hasta el 2018, subida sin parar, y 2018, caída sin parar. ¿Hasta cuándo? Bueno, probablemente, no digo que esto sea lo que vaya a pasar, pero el gráfico nos va dando algunas señales, ¿sí? Fíjense que tuvimos casi este triple, casi cuádruple apoyo en directriz bajista desde la caída de las PASO, y sobre todo algo muy interesante porque tenemos a Galicia, el precio de Galicia, superando la zona de la media de 200 con mucha fortaleza estas semanas, rompiendo máximo anterior en los 10,63 y sobre todo dejando un mínimo, este mínimo que es inferior al mínimo anterior y al mínimo anterior, armando esta estructura de precio de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo, y sobre todo rebotando en la zona del FIBO 61.8, que si la va a atacar y lógicamente rompe directriz, rompe esta zona, ya nos vamos a buscar la zona de los 14,89, que esa zona es clave. Sí, es clave. ¿Por qué? Porque también podríamos tener una estructura súper interesante, ¿sí? Que en caso de romper, podríamos marcar una estructura de casi de doble suelo o casi triple suelo hasta la zona, ¿sí? De los 24,02. Hay que ver, ¿está activada? No está activada porque no llegamos hasta esa zona. Habría que evaluarla, pero podríamos tenerla tranquilamente en el gráfico a esta estructura. ¿Por qué? Porque tendríamos, fíjense, toda esta zona casi 1, 2, triple suelo, y esta zona de resistencia, que es la que más le costó, al menos a Galicia, quebrar. Podríamos activar esta estructura hasta los 24,02 centavos de dólar, y sobre todo que si activa esa estructura,
se vuelve mucho más interesante. ¿Por qué? Porque romperíamos los 17,90, romperíamos la zona de los $19 aproximadamente, y activada esa estructura iríamos a buscar cerrar el gap de las pasos de 34 centavos de dólar, perdón, $34,50 aproximadamente para Galicia, que de cortos plazos está mejorando. Sí, ahora sí lo decimos, está mejorando de corto plazo. Tiene la media de 200 ascendente como soporte dinámico, que es la primera zona que no tiene que perder, los 9,17. Y ni que hablar esta zona, la zona de mínimo anterior, en los 7,68, pero muy buena perspectiva a seguir en caso de ruptura de estas zonas. Y ni que hablar si activa esta estructura de casi doble, triple suelo de ya mediano plazo. Así que se vuelve muy interesante Galicia, y sobre todo indicadores, fíjense, purgados, bastante purgados la gran mayoría. MACD en compra por arriba de 0, lo que tiene que ver con el RSI saliendo recién de la zona de 50 al 62, no estamos en zona de sobrecompra. Y sí, el estocástico quizás es el que está un poquito más avanzado, entrando en la zona de sobrecompra en 80, pero veremos a ver si consolida un poquito más. Vamos a testear un poco nuevamente la zona de la EMA 200, y en los próximos días, semanas, volvemos a romper estas zonas de resistencia clave. Ni que hablar si activamos esta estructura de casi doble, triple suelo en el mediano largo plazo. Así que eso es Galicia. Vamos a la siguiente, que es Holcim. Y si vemos a Holcim también en el largo plazo, es un activazo. Este es uno de los activos que también se puede tener junto con Mirgor, junto con Aluar, junto con Siderar. Después, obviamente, no en cualquier timing, no comprar por comprar, sino comprar alguna vez que nosotros tengamos alguna pauta técnica de mejoría, o al menos de corrección, como si la tuvimos, creo que hace no tanto, porque corregimos casi un 24% a niveles de la zona de la media, con aumento de volumen vendedor. Esta me llamó bastante la atención, pero inclusive con ese aumento de volumen vendedor no perdimos la zona de la media, así que es la zona al menos de soporte clave en el cortísimo plazo, 151,40, y cuidado, porque en caso de romper esta zona, la zona de directriz, que pasa por los 173 pesos aproximadamente, iríamos a buscar nuevamente romper máximos de anteriores en 182 pesos, 191,23 y 198,86, máximos de toda su historia. Me gusta igual de todas formas Holcim, así que el timing no es tan malo. Sí, tenemos zonas de niveles FIBO bastante lejos igual, 140,23, el primer FIBO 38,2 relevante, y el 61,8 en 103,89. Ya obviamente estar debajo de esta zona o debajo de los mínimos de este doble suelo que nos había dejado ya en casi octubre del 2020 en 97,63, sería estar afuera porque recién tendríamos el soporte anterior en los 68 pesos aproximadamente. Así que interesante igual mientras no pierda la media 200, si hay ruptura de la directriz bajista, y sobre todo indicadores que vienen también purgados en 52 el RSI, ya por arriba de 50 un MACD dando compra por debajo de 0, y un estocástico sí casi a mitad de gráfico, dando compra, curvándose, pero nada, podría consolidar un poquito más hasta romper esta directriz. Si rompe la directriz mejora el gráfico, y sí, creo que con al menos un stop cerquita por esta zona se podría llegar a incorporar Holcim para que no lo tenga en cartera, o después de alguna consolidación como esta, o de un doble suelo como este que ya lo tuvimos, se cumplió y sigue esta tendencia de mediano a largo plazo muy fuerte y muy alcista para Holcim. Vamos a la siguiente, que es Loma. Y con Loma Negra, fíjense, acá tenemos, o nos vamos a otro activo del mismo sector, pero fíjense que, nada, tenemos un activo de mediano plazo, sí, bastante bajista. Estamos viendo el ADR igual de todas formas, pero me parece que tiene un poquito mejor, al menos el camino allanado desde el punto de vista de lo técnico. Vamos a ver por qué, ya lo vimos un poco en el video anterior, pero esta semana hizo algo muy interesante, este activo también en particular. Tenemos esta zona de gap bajista con mucho aumento de volumen vendedor que nos indicaba esto, que se venían estas caídas. Y sobre todo acá en esta zona, fíjense que es la que hay que ir a cerrar al menos en mediano o largo plazo, los 11,28, que nos habilitaría ir a buscar resistencias anteriores, ni que hablar del 61,8 del impulso bajista de todo, desde máximos hasta mínimos. ¿Y qué está pasando en el corto plazo? Máximos y mínimos crecientes en el precio, mejora mucho el gráfico de Loma Negra en ADR, y sobre todo por lo que hizo esta semana. Esta semana, ¿qué tuvimos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, tuvimos una corrección, a niveles proporcionales de la zona de la media de 200, en 6,68, tuvimos un toque y dejamos una vela con esta sombra inferior, que nos marca que hay más presión compradora que vendedora, e inclusive, fíjense, tenemos este canal
canal bajista que en caso de romper la zona de los 7,69 lo activaría al alza y activaría obviamente ir a buscar esta zona, de romper esta zona que habilitaría ir a cerrar el gap bajista de 2019 a la fecha de las PASO. Así que muy interesante se vuelve Loma Negra. Me parece que el timing acá tampoco es tan malo. ¿Por qué? Porque las zonas de soporte clave son los 6,68, el FIBO 38.2 que pasa por los 6,27. Ya en caso de que haya algún retroceso un poco más claro, la zona de los 5,75 centavos de dólar y los 5 dólares aproximadamente son las zonas que por debajo de eso habría que estar afuera. O sea, ahí se podría plantear tranquilamente un stop loss bastante más claro, pero me gusta mucho la perspectiva de Loma Negra, este nuevo apoyo que tuvo en la media como casi en estas zonas que intentó romper, casi lo rompió un poquito, pero no volvió a estar en el mínimo anterior y sirvió, al menos va sirviendo como apoyo y va marcando un poquito cómo está cambiando la tendencia en el corto plazo. Y los indicadores, bueno, algunos están purgados. Fíjense que, por ejemplo, el RSI, el 71 ya por la parte alta, por arriba de 70. Pero tenemos un MACD dando compra por debajo de cero. Tenemos un estocástico saliendo de la zona de sobreventa con mucha violencia, casi allá a mitad de gráfico en 52. Pero me gusta mucho lo que está haciendo Loma Negra. Veremos a ver si es capaz de ponerse por encima de romper este canal bajista y obviamente ir a buscar cerrar este gap que tenemos desde las PASO bajistas. Así que eso fue Loma Negra. Vamos a la siguiente. Y en pantalla tenemos obviamente a Mirgor. ¿Qué decir de este activo que ya no hemos dicho? Lo hemos analizado en un montón de videos del canal. Hemos dicho que es uno de los mejores activos, lo repito, es uno de los mejores activos de la bolsa de Argentina. Y inclusive fíjense, con esta a ver, la tendencia claramente es muy fuerte, muy alcista. Sí, ahora bien, sí está en proceso de subida libre porque no tiene resistencias en 3.740 clavados. Se quedó el precio a cierre del día viernes. Lo único que sí, lo que a mí obviamente siempre les recomiendo es no comprar cuando estamos tan alto, ¿sí? Estamos en proceso de subida libre, no sabemos hasta dónde pueda corregir y ustedes me dirán, bueno, Kevin, pero me puedo perder la subida. Bueno, no hay que correr atrás del precio, al menos desde mi punto de vista. Sí es verdad que está entrando mucho volumen comprador, pero fíjense los niveles de soporte donde están muy lejos del precio. 2.473 pesos, en los 2.100 en la EMA 200 recontra ascendente y el 61.8 que pasa recién por los 1.666 pesos. Y ustedes me dirán, Kevin, bueno, pero no suele corregir nunca. Bueno, eso es mentira. Fíjense, 2018 volvemos a hacer esta reflexión para quien recién empiece, de no comprar en máximos. ¿Por qué? Porque del 2018 recién pudo superar sus máximos en el 2020. O sea, hubo que esperar casi 2 años hasta que Mirgor volvió al precio inicial. En caso de que nosotros compremos con un timing malo, bueno, podemos arrepentirnos por esto. O sea, hay que ser pacientes, hay que esperar alguna zona de retroceso. Y Mirgor suele corregir, sí, corrige a veces hasta un 67%, lo propio lo hizo también en el 2016, fíjense, estuvo cayendo hasta el 2017, hasta casi noviembre, casi un año, ¿sí? Entonces hay que pensar, si entramos en un mal timing, tenemos que estar casi un año perdiendo dinero y ni siquiera recuperando el precio inicial en el cual nosotros compramos. Fíjense, cayó un 50% aproximadamente en pesos, así que ¿cuál es mi reflexión? Después de esta subida totalmente vertical de casi un 852%, esperar alguna corrección. Quien la tenga en cartera no la venda, no es momento de vender Mirgor. ¿Por qué? Porque al menos desde el punto de vista técnico, si no hay ninguna pauta de que vaya a cambiar esta tendencia fuertísima que tiene de corto plazo, va dejando algunos gaps, volumen comprador y la EMA 200 totalmente ascendente. Sí, esto, bueno, va un poco de la mano con los indicadores. MACD compra por arriba de cero, pero ya totalmente estallado el MACD. Ni que hablar del RSI en 87. ¿Sí? Rara vez he visto estos indicadores así tan sobrecomprados, es la realidad. Y un estocástico en la zona de sobrecompra hace ya bastante tiempo, en 92. Puede ser que se mantenga ahí, que siga haciendo máximos, que siga subiendo. Acuérdense que atrás de esto también hay empresas, obviamente, pero particularmente, ¿no? Nunca hay que olvidarse que está también la parte fundamental, pero desde el punto de vista de lo técnico hay que tener paciencia. Si al menos es un clarísimo mantener para quien la tenga en cartera y para quien no, bueno, esperar alguna pauta de corrección o de consolidación de algunos meses, algunos periodos para poder incorporarnos. La iremos siguiendo en caso de que pase eso para ir avisando también. Así que vamos a la siguiente. Y si vemos a Pampa en el mediano plazo, esto ya lo vimos en los videos anteriores, yo lo vuelvo a repetir, sobre todo porque me convertí en accionista de Pampa esta semana que pasó, ¿sí? Y sobre todo porque del 2013 hasta el 2018 tuvimos una
subida exponencial en Pampa, sector cíclico, sector energético, y 2018, fíjense toda esta caída que tuvimos, sobre todo, perdón, es quien ya vaya siguiendo los videos, pero para el que se va incorporando, para que el que no conozca esta herramienta, bueno, claramente la vamos mostrando también desde el punto de vista de lo técnico en el mediano, en largo, mediano y sobre todo ahora en el corto plazo de qué es lo que está haciendo Pampa y por qué, al menos a mí, me gusta, por qué me incorporé también. Yo creo que no me incorporé con el mejor timing, ¿sí? Pero me parece que me encantó lo que acaba de hacer esta semana, que es lo que vamos a ver ahora. No hay que perder de vista los 30,75 centavos de dólar en el ADR de Pampa y sobre todo la zona de los 21,11, que es la zona que después de ahí, bueno, nos queda ir a cerrar el gap bajista de las PASO del 2019 y sobre todo, ¿por qué? Porque esta semana, ¿qué es lo que hizo? Bueno, rompimos este máximo, el máximo de casi de octubre del año 2019 que pasaba por los 19,16 centavos de dólar y sobre todo por varias cuestiones que, bueno, de lo técnico a mí me convencieron, vuelvo a repetir, ahora soy accionista de Pampa, la tengo a Pampa en cartera. ¿Por qué? Porque el precio está haciendo máximos y mínimos crecientes en el mediano corto plazo, si ya viene haciéndolo desde, casi fines del año pasado. Y muy interesante porque tuvimos 1, 2, 3 apoyos en la zona de la media. La zona de la media ahora es ascendente, fíjense, entra un poquito de volumen comprador. Hay que ver si las semanas o los meses que vienen también va entrando volumen comprador y acompaña un poco esta inercia del precio. Inercia alcista claramente, y el FIBO 38.2 que pasa por la zona de los 16,26, 15,70 la EMA 200 ascendente y la zona de soporte clave, al menos de mediano plazo, son los 13,60 y esta zona de suelo de los 13,12, ya por debajo, bueno, nosotros marcamos nuestro stop loss por debajo de toda esta zona, en caso de que se nos dé vuelta y que siga esta tendencia, ¿sí? En caso negativo, en caso, digamos, positivo, mejor dicho para nosotros, porque ya tomamos una posición, es ir a buscar todo esto, ir a quebrar todas estas resistencias que queda por el camino e ir a cerrar obviamente el gap de las PASO, los 35.24, 39.65, acá hay otra resistencia intermedia en los 43.26 y todas estas otras, ni que hablar al máximo de toda su historia en 72.88, pero nos gusta la perspectiva al menos de corto plazo, somos accionistas, vuelvo a repetir, y acá saliendo, purgando un poquito algunos indicadores, RSI en 68, MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico entrando en la zona de sobrecompra. Y tendiendo al menos a corregir. No pasaría nada si ahora el precio, por ejemplo, hace algo como esto, corrige un poquito más, ¿sí? Y después sigue su proceso y la EMA 200 va haciendo esto. Acuérdense que no vamos o no subimos en vertical todo el tiempo, pero lo probable es que a veces tengamos subidas muy violentas en activos por la volatilidad que tiene nuestra bolsa en puntual. Pero bueno, Pampa ya mejorando muy claro en el corto mediano plazo. Y es un claro mantener para quienes estén en el activo. Y bueno, yo obviamente vuelvo a repetir, soy accionista de Pampa hoy. Así que eso es Pampa, vamos a la siguiente, vamos a Superviel. Y si vemos a Grupo Superviel, este también, bueno, vamos a ver algo, una pauta, digamos, un factor común en todas las acciones del sector bancario. ¿Por qué? Porque del 2016 estamos viendo el ADR obviamente cotizando en Estados Unidos en dólares, hasta el 2018 subió toda una subida muy fuerte cuando al sector bancario le iba bien, después desplome claro, sector cíclico, caída, acá había que estar afuera del activo, no adentro, sino no haberse quedado con la esperanza de que esto podía llegar a ser de otra manera, acá el gráfico nos estaba sacando, ¿sí? Seguramente quien haya operado con stop loss en esta zona, inclusive se hubiera ido en ganancias, si hubiera seguido la tendencia y hubiera estado al menos un poquito más precavido de lo que nos iba indicando el análisis técnico. Y sobre todo, fíjense esta directriz bajista que rompimos de mediano, largo plazo, ya casi de largo plazo al menos para el track record de Superviel del 2018. Y sobre todo que todavía nos queda ir a cerrar el gap de las PASO del 2019 que pasa por los 6 con aproximadamente casi 7 dólares, 6,89 centavos de dólar para Superviel. Pero en el corto plazo, ¿en dónde estamos? Súper interesante ver qué es lo que está haciendo, porque si marcamos toda esta proyección a la baja, tenemos el 61.8, que es la zona que ahora de corto plazo quiere a quebrar en los 3,12 centavos de dólar. Y lo que pasó esta semana también fue muy interesante, como vimos ya algunas estructuras como el gráfico nos va mostrando la evolución de los precios, porque estamos en máximos y mínimos crecientes, cambia un poco al menos la estructura de corto plazo, mejoría, vuelvo a repetir, mejoría clara, al menos en cortísimo plazo para el sector bancario, que fíjense, inclusive en Superviel es la primera vez en muchísimo tiempo que en el ADR de Superviel superamos rompiendo la media 200 y la zona de la media empieza a ser soporte dinámico, soporte que pasa por los 2,13 centavos de dólar, zona que no hay que perder. Tuvimos un apoyo, dos apoyos en la zona de la media y esta zona, la zona de los 1,88,
Ni que hablar, esta zona de suelo, ya por debajo de esta zona, bueno, sería un poquito más peligroso porque volveríamos a estar en una tendencia, no digo bajista, pero al menos lateral, que es toda esta zona lateral, fíjense, en 1,64 y al menos la zona de los 1,28 son los mínimos anteriores, pero esta es la zona que no tiene que perder, la zona de la media, con los 2,13 y los 1,88. Por arriba nos queda ir a buscar a superar los 2,88, el FIBO 61.8 como decimos en 3,12 y ir a quebrar esta zona, la zona de los 4,23 para ir a cerrar el gap de las pasos. Así que mejora en Superbiel también, sí, sin lugar a duda que sí, al menos en el cortísimo plazo y mientras mantenga la media 200 como soporte dinámico. Así que en cuanto a eso, fíjense en los indicadores, el RSI entrando a la zona de sobrecompra casi en 67, lo que tiene que ver con un MACD dando compra por arriba de 0 y un estocástico dando compra también casi entrando a la zona de sobrecompra. Acá llegan los indicadores un poquito más cansados, pero veremos a ver si eso, inclusive acá se frenó en esta pequeña especie de gap bajista, donde entró volumen vendedor, y esta es la zona que también tendría que ir a quebrar, la zona de los 2,36, pero en el corto plazo, vuelvo a repetir, mejoría en Superbiel. Vamos a la siguiente. Y tenemos Telecom, ojo con este activo, papel y lápiz, a anotar porque Telecom se pone muy, muy, muy interesante. Es un activo que de largo plazo, este sector al menos en Argentina es muy bueno, ¿sí? Muy, muy activo, bastante noble porque fíjense los máximos y mínimos crecientes, sacando algunos periodos, está más que claro. El 2014 no le fue tan bien, esto ya lo hemos visto en otros videos, pero está bueno poder mencionarlo. El 2018 en las crisis, ¿sí? Fíjense que le fue bastante, bastante mal. Es bastante cíclico, es bastante volátil, sin lugar a duda. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, estamos en un, digamos, sector súper interesante porque tenemos un posible casi doble, triple suelo que podría llegar a activarse en caso de que superemos los 217,87. Atención, en caso de que rompamos esa zona, activaríamos ese casi doble suelo hasta la zona de los 263,46 centavos de pesos, porque estamos viendo eso. Y sobre todo, ¿por qué? Porque me gusta lo que está haciendo. Después de haber roto o haber puesto, se puso por arriba de la media 200. Acá sí tuvo un pequeño deterioro, sí, bastante, bastante claro. Pero no, fíjense, esta zona fue zona de soporte clave, los 171,42. Vino a testear 1, 2, casi 3 veces. Y se volvió a poner por arriba de la media 200, que acá tuvo 1, 2, 3 toques. Esto lo vimos en los videos anteriores. Esta semana rompimos esta zona, la zona de los 202,37. Y sobre todo, vuelvo a repetir, figura que no tiene activada, pero en caso de romper la zona de los 217,87, nos iríamos a buscar proyección de doble suelo hasta los aproximadamente 263,93 pesos. No hay nada todavía en el gráfico, no hay proyección activada. Y sobre todo si rompe esta zona, lo más interesante sería que nos rompe el FIBO 61.8 de este último impulso bajista que pasa por los 221,04, que es la zona que quiere quebrar, y los 273,13, ¿sí? Es el máximo de toda su historia de Telecom, que en caso de activar la figura nos iríamos a ir a buscar a quebrar esa zona. Zonas de soporte clave, la zona de la media de 200 que ahora se estaría curvando al alza. Hubo cruce de medias también, muy interesante, en 185,92 la media de 200 exponencial, 171,93, esta es la zona quizás de stop loss que se podría plantear de corto plazo. Y ni que hablar que no pierda esta zona de mínimo anterior, la zona de los 138,70 o los 132,20. Por debajo de esa zona, bueno, habría que estar afuera, al menos de mi punto de vista, porque ya cambiaría un poco la estructura de precio de mediano a largo plazo. Así que interesante Telecom, a anotar. Sí, lo único que también no me termina de cerrar en Telecom es que los indicadores están bastante sobrecomprados. En 75 el RSI, un MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico llegando a la zona de sobrecompra en 81. Pero bueno, veremos si mantiene esta zona. Sí, la vela que dejamos tampoco con esta sombra superior, ¿sí? Que nos indica que hubo fuerza vendedora el día viernes. Nos podrían llevar a una pequeña consolidación, pero mientras no perdamos esta zona y después si activamos esta en las 217,87, se activaría esta figura como decimos. Así que eso es Telecom, muy interesante a tenerla en cuenta, a anotar las zonas que marcamos y a setear alertas también por esta zona. Así que vamos a la siguiente. Y Transportadora Gas del Norte, que es un activo muy muy bueno de mediano a largo plazo. Acá vemos, fíjense lo que... Bueno, esto lo vimos en videos anteriores. Tiene periodos muy buenos, 2011 hasta, por ejemplo, el 2012 estuvo cayendo, pero el 2012 hasta casi el año 2018, donde ahí sí la crisis en general de casi todos los sectores no ayudó, a TGN tampoco, rompió mínimos anteriores, fíjense con este desplome, con este gap bajista que ya nos indicaba lo que se podía venir, y se vino con ruptura de mínimos anteriores, con esta caída que tuvimos hasta casi el año 2020, hasta el año pasado. Y desde ahí, desde el año 2020, si nosotros marcamos
todo este impulso alcista que inclusive estamos teniendo hasta hoy, ¿sí? Después que se puso por arriba de la media 200, acá le costó un poquito porque la estructura de corto plazo era de máximos y mínimos decrecientes, pero no perdió esta zona, la zona de los 31 pesos, que también es zona clave, esta zona, ¿sí? Y sobre todo, inclusive acá podríamos haber marcado otra estructura, la estructura de casi doble suelo, ¿sí? En esta zona, fíjense, zona que después la estructura que ya estaría totalmente cumplida, ni que hablar, pero la marcamos también para que vean que obviamente después de esta lateralización o consolidación, inclusive acá en la ruptura entró volumen comprador, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Porque si nosotros evaluamos o vemos lo que tiene que ver con lo que está haciendo ahora TGN, tiene la media 200 o niveles FIBO, me parece ya bastante lejos. ¿Por qué? Porque estamos en proceso acá en TGN de subida libre, es decir, no tenemos resistencia, ¿sí? Lo único máximo que dejó en los 99,63 el día miércoles, ¿sí? Que nos dejó una vela que yo creo que nos va a indicar un poquito corrección en el corto plazo, con sombra superior, ¿sí? Y sobre todo con la EMA de 50 en 77,80, cerquita del nivel FIBO, el primer FIBO en 68 pesos y 68,80, y la zona de la EMA 200 que yo creo que es el soporte más claro, al menos en el corto plazo, 57,29, ni que hablar la zona del FIBO 61,8 en 50,10 centavos de pesos, porque estamos viendo la acción valorada en pesos, y los indicadores que, bueno, también nos indican esta sobrecompra que hay en el activo en 70, entrando a la zona de sobrecompra, el RSI, un MACD en compra ya muy por arriba y de su indicador, y el estocástico también en zona de sobrecompra, dando venta en 81. Parecería que podría purgar los indicadores, pero es un claro mantener, es un activo que está muy fuerte para quien lo tenga en la cartera, al menos hasta que no haya una pauta de giro. ¿Por qué? Porque si replica lo que tuvimos desde aproximadamente el 2013 hasta el 2018, es un activo en el cual hay que seguir la tendencia, ¿sí? Como Mirgor, como Aluar, como todos los que tengan ese tipo de activos en la cartera. Así que no para incorporar ahora, obviamente estamos comprando en máximo en caso de que se venga una corrección como estas, nos quedamos atrapados, ¿sí? Con mal timing, ¿sí? Y sin poder recuperar quizá una caída de muchos años. Así que eso es TGN. Vamos con Transportadora Gas del Sur, el mismo sector. Y Transportadora Gas del Sur acá también. Fíjense que, bueno, me gusta un poquito más que Transportadora Gas del Norte porque tuvo menos oscilación a la baja, inclusive desde el año 2019, que bueno, acá tuvimos el gap de las PASO también, que lo fuimos a cerrar con una estructura así, después de haber roto un canal a la baja hasta los 133,75. Esto, perdón quien haya visto los videos anteriores, es sobre todo para quien es nuevo en el canal y se va incorporando. Y sobre todo, fíjense que después de haber activado ese canal, de haberlo cumplido, volvimos a testear la media de 200, una vez, dos veces acá intentamos romperla, inclusive haciendo un mínimo anterior, pero se pudo recuperar otra vez por arriba de la media de 200 y romper el máximo anterior, marcar un nuevo máximo y sí, sin perder el mínimo anterior en los 104,43, hacer casi un doble suelo, o mejor dicho, casi un doble suelo, no, un doble suelo que lo activó, lo cumplió hasta los 166,76. Volver a corregir, marcar esta pauta de vela muy interesante casi sobre la EMA de 200 con sombra inferior, con esta mecha inferior que nos marcaba también un poco de fortaleza alcista, ¿sí? Y nos indicaba que se podía también venir esto con volumen comprador también apareciendo en el precio. Acá sí hubo volumen vendedor bastante claro, pero que aguantó para detener la suba y sobre todo para activar lo que tenemos ahora esta semana, la activación de un casi doble triple suelo de muy corto plazo hasta los 231,78. Es un activo que está en proceso de subida libre, no tiene resistencias, ¿sí? El único máximo que nos dejó fue este día viernes en aproximadamente la zona de los 224 pesos, y la zona de soporte relevantes acá sí a monitorear son los 164,46, 164,18 del FIBO 38,2 y esta zona que es la zona acá clarísima que no tiene que perder, 126,83. Por debajo de esa zona ya entraríamos en otro periodo, en otra estructura de precios para TGS, para Transportadora Gas del Sur, que en cuanto a indicadores vienen, la verdad que también bastante sobrecomprados en 80, en zona de sobrecompra, un MACD dando compra ya hace bastante y un estocástico dando venta por arriba de la zona de 80 en zona de sobrecompra, pero es un claro mantener, o quien no la tenga así poder incorporarla después de alguna pauta de giro, de alguna zona de suelo, después de correcciones por las zonas de la media o niveles FIBO. Así que eso es TGS. Vamos con la siguiente es... Y en Transener también tenemos una clara tendencia alcista de mediano largo plazo, 2013 hasta 2018, 2019, donde empezó esta corrección,
Y sobre todo, ojo con algo que ya veníamos marcando en este activo. En el corto plazo mejoró muchísimo, corto mediano plazo. ¿Por qué? Porque después de romper los 32,80 aproximadamente, nos marcaba esta zona de doble suelo, que por proyección ya la tenemos cumplida. Eso estuvo avisado en el canal, independientemente de que sí, en algunos comentarios, me decían que pues, las estructuras que marcábamos y compartíamos con ustedes eran forzadas. Bueno, lejos de ser forzadas, claramente acá está claro. Doble suelo, ruptura de máximos entre mínimos, cumplida la estructura, ¿sí? Así que les voy compartiendo esto también para que obviamente cada cual haga su propio análisis. Es obviamente subjetiva esa parte, pero lo que sí no se puede discutir es la tendencia que está teniendo Transener en el corto plazo. Tendencia totalmente ascendente, totalmente alcista. La EMA 200 apuntando, inclusive fíjense la fortaleza de la tendencia en el corto plazo al alza, cruce de medias, entrada de volumen comprador, y sobre todo que fue a cerrar el gap de las PASO, que es lo que nos interesaba a nosotros. Cerró inclusive máximo anterior que sirvió o está sirviendo ahora de soporte en la zona de los 47,12, y sobre todo las zonas de resistencia en 60,62 y 65,21, muy interesante. Sí, ya no digamos que se escapó, pero el que querría ingresar un poco habría que esperar quizá alguna corrección a niveles de la zona de la media o niveles FIBO, que el primero pasa por con 40,41, que fíjense, el primer FIBO está inclusive por arriba de la EMA 200. Esto marca un poco a veces la fortaleza en el precio o la subida a veces exponencial que tienen este tipo de activos. La EMA 200 ascendente pasa por los 34,36, es la zona a no perder. Y ni que hablar de la zona del FIBO 61.8, de todo este último impulso alcista, que pasa por la zona de los 30,91. Ya por debajo de esa zona tendríamos esta zona de la zona de doble suelo en los 20,78. Y ni que hablar esta zona, la zona de los 15,47 aproximadamente, que si perdemos esa zona, bueno, habría que estar obviamente afuera, ni que hablar esta directriz alcista que nos viene marcando el activo del 2016. Así que muy fuerte, claro mantener, sí, o poder incorporarse después de alguna corrección también a Transener. Ahora digo que los indicadores también están bastante sobreexigidos, bastante sobrecomprados en 79, en la zona alta, en la zona de sobrecompra. MACD en compra también, ya fíjense en las zonas que estamos, y el estocástico en zona de sobrecompra en 86, así que veremos si después de alguna consolidación nos vuelve a dar alguna pauta de entrada, así para que esté afuera. Y el sector energético, así como está mejorando también Pampa o Cepu, Transener no es la excepción, ya lo marcamos hace bastante, y el gráfico nos va marcando estas zonas. Así que de superar 60,62 y 65,21 es un activo que vuelve a estar otra vez en subida libre. Y bueno, una tendencia que quizás está arrancando ahora como la que ya tuvimos en 2003. Así que y la siguiente es Ternium Siderar, que bueno, fíjense, Ternium Siderar es ese otro de los activos que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque tiene esta estructura, una estructura muy fuerte, muy alcista ya del 2013 a la fecha. En los momentos de crisis, fíjense, más que caída tuvo lateralizaciones bajistas, digo yo. O sea, sí, es verdad, la estructura era de máximos y mínimos decrecientes en el precio, pero después de haber roto ese canal al alza, cumplimos una estructura muy buena. Sí tuvimos esta caída del COVID, pero desde la caída del COVID, fíjense que ni más ni menos, Siderar hasta su máximo subió casi 648%, ¿sí? Lo malo es que no tuvimos una corrección a niveles proporcionales FIBO, ¿sí? No suele tenerlas este activo en particular. Sí puede a veces, sacando por ejemplo el 2009, sí tuvo una caída bastante clara, pero en lo general sí este es un activo muy fuerte que cuando viene quizá a corregir en las zonas de la media o nos hace quizás algún canal bajista lateral, después de romper esa estructura o después de correcciones al menos de algunos meses, sí se puede llegar a tener en cartera. Creo que no es el momento. ¿Por qué? Porque es un activo que está en proceso de subida libre con una única resistencia que tiene en 106,53, o el único último máximo más que resistencia, pero está en proceso de subida libre haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio. La EMA 200 está en 71,42, 71,32 en la zona del primer FIBO 38,2, y esta es la zona que no tiene que perder de mediano a largo plazo, 49,79, 61,8, y esta zona es la zona de los 43,93, por debajo de esa zona hay que estar afuera, pero es un claro mantener muy fuerte, muy alcista. Indicadores, el RSI 173 en zona de sobrecompra, un MACD dando compra por arriba de cero, y en estocástico sí, acá que no comparte la visión del RSI, está saliendo de la zona de sobreventa casi a mitad del gráfico en compra, así que veremos si esto ya le alcanzó. Las velas que tenemos son bastante claras, ¿sí?
no era esto lo que quería poner. Vamos a poner la barra también de volumen, ¿sí? Para poder ver si hay volumen comprador, que sí, fíjense, va entrando volumen comprador, ¿sí? Acá también tuvimos una vela de volumen bastante clara en Ternium, así que es un claro mantener, o después de algún descanso o corrección poder incorporar este también gran activo que junto con Aluar, Mirgor, bueno, con Telecom, sigo con TGS, son lo mejorcito de la bolsa, al menos de nuestra principal bolsa. Así que esto es. Y tenemos a Valo en pantalla. Valo que, bueno, es un activo que después de alguna consolidación fuerte o una caída fuerte, la tuvo en el 2018, obviamente no estuvo exenta de la crisis. Después le costó muchísimo, fíjense, los 8,67 romperlos recién en octubre del 2019, pero de ahí tiene una sucesión de máximos y mínimos crecientes en el precio muy interesantes. Y sobre todo tendríamos una estructura triangular que ahora sí realmente le está costando. Este es uno de los que le está costando un poquito más que todos los activos que estamos viendo. ¿Por qué? Porque independientemente de que no rompió los mínimos anteriores, ni la zona del primer FIBO, fíjense el 38.2 ahora, se estaría casi apoyando en toda esta zona, la zona de los 22,89. Lo importante sería que no rompa los 22,11 y sobre todo la base de este triángulo que habíamos tenido con la proyección hasta los 39,87. Dudoso ya porque, fíjense, si bien lo había activado por ruptura, rompimos esta base, pero no rompimos el mínimo anterior, ¿sí? Al menos de este toque del triángulo. La zona radical, yo creo que de mediano plazo, más allá del triángulo, pasa por los 19,36. De perder esa zona, habría que tener un poquito más de cuidado con este activo. ¿Por qué? Porque nos iríamos quizá a ir a buscar el FIBO 61.8 en los 17,42 y de ahí no tenemos soportes hasta los 8,67. Habría que estar afuera, sin lugar a duda en ese sentido, si vemos correcciones por debajo de esta zona. Y obviamente en los 39,87, que es esta estructura que sí podría ser dudosa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo que le está costando ahora a Valo es que los máximos y mínimos, fíjense, son decrecientes, ¿sí? Y ahora está apoyándose más allá de este mínimo, fíjense, fue mayor que este mínimo, o que este mínimo, mantiene una zona del lateral, que es toda esta zona, y podría estar descansando, podría estar haciendo algo como lo que hizo en esta zona, ¿sí? Para después, obviamente, tener este crecimiento, que no sabemos si va a pasar eso, pero daría la sensación que después de toda esta enorme subida, que también hay que ver las subidas proporcionales que tuvimos, en 2019 Valo subió hasta los 31,60, casi un 563%. Entonces, una corrección a niveles proporcional de la zona del FIBO 61, que casi la tuvo, del 61.8, de 44,98, la tuvo hasta este mínimo, que justo fue un apoyo en la zona de la media, fíjense, esto es análisis técnico también. Y después, si nos pusimos por abajo, esta zona le está costando, está lateral la zona de la media, y sobre todo ahora chocando en la zona de la media, entra volumen comprador, que es lo que me gusta dentro de todo. Si supera la zona de los 26,49, si cierra este gap bajista, que pasa por los 27,02, habría mejor en Valo. Así que interesante eso, anotar también esas zonas relevantes, porque de romper estas zonas me parece que lo que le quedaría es ir a superar los máximos anteriores. Así que eso es para Valo, que en cuanto a indicadores tenemos un RSI llegando a la zona de sobrecompra en 68, un MACD dando compra por debajo de 0 y un estocástico sí saliendo de la zona de sobreventa, bastante purgado dando compra en 35. Así que no me disgusta Valo, pero tiene que romper la media de 200 y romper estas resistencias antes. Y la siguiente, para el que llegó hasta acá, obviamente a modo de agradecimiento, vamos a ver un activo más, un activo del panel general, vamos a ver Banco Hipotecario, sí, que también fue un activo que le fue muy bien del año 2012 hasta aproximadamente el 2018-2019, en donde sí tuvo estas caídas, sí llegó a máximos de toda su historia en 20,21, si ese es el máximo que tiene Banco Hipotecario. Si lo ponemos en gráfico semanal, vamos a ver que es un activo que bueno, viene de larga data, este sí ya casi de 1999, único máximo en esta zona, en la zona de los casi 20 pesos aproximadamente. Y si nos vamos al corto plazo, ¿qué es lo que le está pasando? Bueno, interesante, ¿por qué? Porque tenemos una estructura de precios, al menos en el corto plazo, súper interesante. Tenemos mínimos claros en esta zona, la zona anuló un hombro cabeza a hombro que si nosotros medíamos esa proyección, ¿sí?, de la neckline, lo deberíamos haber puesto un poquito más, ahí estamos, y medir la ruptura, fíjense, nos llevaba muy lejos, ¿sí? Tendríamos que quizás sacar el gráfico logarítmico en 3,19, nos hubiera llevado ya por debajo de niveles casi de los 3,87 del año 2015, ¿sí? Pero esa estructura por suerte se anuló,
porque al menos de momento está anulada porque rompimos el hombro derecho, sí, que pasaba por esta zona, la zona de los 10,70, y ahora sí, la estructura es de máximos y mínimos crecientes en el cortísimo plazo, parecería estar mejorando, parecería que entra también volumen comprador, y sobre todo tenemos una estructura de muy corto plazo de casi un doble suelo, ¿sí? Digo, quizá podríamos no marcarla esta estructura hasta las 10,51, todavía no la tiene activado, pero la pauta de velas que va dejando con apoyo, fíjense, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 apoyos casi en la zona de la media, va ingresando un poquito de volumen comprador, y si rompe la zona de los 9 esta zona de los 9,87 aproximadamente, 9,89, habilitaría ir a buscar esta zona de resistencia inmediata de los 11,39 y mejorar la cara en el corto plazo. El soporte clave ahora está en la zona de los 9 con casi 38 centavos, que es la zona de la media, y esta zona de soporte anterior, los 8,72, ya por debajo le costaría bastante, porque estaríamos pensando en ir a buscar este mínimo, los 7,51, y cambiaría al menos la estructura de cortísimo plazo de máximos y mínimos crecientes en el precio, pero si rompe estas zonas me parece que es un activo que se vuelve muy interesante, y sobre todo que, bueno, todavía nos quedan otras resistencias por el camino bastante más claras, sobre todo esta zona, la zona de los 13,03, que si rompemos esta zona, los 11,39 y los 12,38, tendríamos que ir a buscar cerrar digamos que es el 61,8 de todo el último impulso, está un poquito más arriba en esta zona, la zona de los 14,04, ¿sí? Al menos de este último impulso bajista, que mejoraría bastante gráfico para ir a buscar, obviamente, zonas de resistencias un poquito más por arriba. Así que, en cuanto a indicadores, sí tenemos un RSI que acá hay que pintarlo de verde, en la zona de los 58, por arriba de 50, un MACD dando compra, por debajo de 0, interesante, y un estocástico saliendo de la zona de sobreventa en 35, muy interesante para mí, banco hipotecario. Veremos si al menos nos va acompañando un poco la ruptura de estos máximos, y podemos llegar a incorporarnos en caso de que haya una mejoría en ese sentido. Así que eso es banco hipotecario. Ahora, y la última del recorrido, antes que nada, muchas gracias por estar del otro lado, por quedarse casi 1 hora y 5 minutos para poder evaluar todos los activos que tiene nuestra bolsa, que lo podemos ver con esta herramienta que es espectacular, que hay que usarla, obviamente, sin lugar a duda, que es el análisis técnico. Obviamente no olvidarnos que atrás de esto hay también análisis fundamental, sí, que tenemos que también evaluar el análisis fundamental. Y yendo a la parte técnica, al menos de YPF, todavía tenemos este triángulo activado hasta la zona de los 6,74, no lo desactiva al menos hasta romper la zona de los 3,60 centavos de dólar, estamos viendo el ADR de YPF. Pero lo que sí no me está gustando es esto, así que dejó acá una especie de doble techo de cortísimo plazo en los 5,79, volvió a ponerse por debajo de la zona de la media, que es la que le está costando, dejando un pequeño gap bajista en la zona de los 5,15, dejando esta zona de techo, o de resistencia, mejor dicho, en los 4,95, y sobre todo teniendo ahora sí a la zona de la media 200 como resistencia dinámica en 4,75, zona que tendría que ir a quebrar, Acá dejó una vela interesante igual, ¿sí? Fíjense, con sombra inferior, pero no entra volumen comprador, tiene más volumen vendedor que otra cosa, sobre todo teniendo el petróleo haciendo máximos y mínimos crecientes constantemente, y si rompe esta zona, la zona de los 3,99, ¿qué pasaría con YPF? Podría activarnos una estructura bajista muy clara, ¿sí? Hasta los 2,27 centavos de dólar. Digo podría porque no pasó, ¿sí? No la tenemos todavía activada, únicamente la activa si rompe este mínimo en la zona de los 3,99 centavos de dólar. Mientras tanto tenemos todavía otra estructura alcista, al menos de corto plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo sí, la estructura, fíjense, mínimo, máximo, mínimo, acá se frenó, no pudimos ser máximo, estamos casi en un lateral, así que esta es la zona a vulnerar, inclusive para desactivar el posible doble suelo, los 5,78, y ni que hablar para seguir con esta estructura triangular alcista, y irá a quebrar la zona de los 7,36, los 8,33 de FIBO 61,8, y acá sí fíjense lo lejos que tenemos el gap bajista de las PASO, recién casi por la zona de los 12 dólares, así que nos falta muchísimo para YPF, pero bueno, veremos a ver si puede ir mejorando. Desde lo técnico creo que hay oportunidades mejores, ¿sí? Desde lo fundamental creo que también, porque es una empresa que le está costando también desde la parte fundamental. Así que nada, llegamos al final del recorrido, espero que les haya gustado, dejen en la descripción si les gusta
obviamente algunos de los activos, algunas de las estructuras que marcamos, cuáles piensan incorporar en caso de que se llegue a activar alguna estructura, o si tienen algunas, incorporaron como yo a Pampa, o tienen alguna otra en cartera, sí, no vimos Richmond, pero yo en lo personal, y no es recomendación de compra obviamente, pero tengo Pampa, tengo Autopista del Sol y tengo Richmond, incorporamos 2 del panel también general. Va mejorando al menos de corto plazo algunos sectores, cosa que lo hace muy muy interesante poder verlo y seguir las tendencias de a poco, despacio. Si se nos dan vuelta a tener un stop loss, no pasa absolutamente nada, vamos a intentar acompañar tendencias de mediano o largo plazo si esto va mejor. Tenemos un riesgo que es el riesgo del país, obviamente un riesgo implícito en todos los activos, si por más bueno que sea el análisis técnico. Acuérdense que el análisis técnico nos habla, más que de la causa, nos habla de la consecuencia, nos habla de lo que está pasando atrás, ¿sí? Del gráfico, sin subjetividades, sin esa emocionalidad, sin ponerse la camiseta, o sea, es ir siguiendo la evolución del precio para poder ser rentables en el mediano y en el largo plazo. Así que, sobre todo cuando hay que estar y sobre todo cuando no hay que estar, van a haber momentos que de acá a 5, 10, 15, 20 años no tengamos que estar en determinados activos, nos va a avisar el gráfico obviamente y nosotros operamos de otra manera, así que mucho más tranquilo. Así que bueno, les mando un gran abrazo, nos vemos la semana que viene en este video para los que siguen únicamente este video, los que no, obviamente los invito a ver todos los videos, ¿sí? Porque vamos intentando darles valor. Así que les mando un gran abrazo.